en esta mañana? En este momento tenemos 15 en línea, tenemos 57, permítame, tenemos 57 preinscritos. Perfecto, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, y a Cien también por el espacio que me brinda para, pues, como venimos haciéndolo tradicionalmente, tocar algunos temas que son un poco sui generis y al mismo tiempo pretendemos que les agreguen valor a la gestión de todos y cada uno de ustedes. Yo soy Juan Pablo Jaramillo Patrón, de profesión ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, graduado hace un poco más de 20 años. Digamos que para resumirlo brevemente, tengo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar como ingeniero de proyectos, jefe de mantenimiento eléctrico, mecánico y de instrumentación. También he tenido una experiencia comercial interesante y como gerente de producto y hoy por hoy, pues, gracias a, a ires y venires de la de Energía de Estados Unidos, es lo que significa, me certifiqué con la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos, certificación CEN. Básicamente, esta certificación tiene reconocimiento a nivel global, es, digamos que guardadas proporciones, es como ser un PMP, porque igual el PMP tiene certificación reconocimiento en cualquier país, es decir, una persona que tenga, digamos, conocimientos en gerencia de proyectos y se certifica PMP, pues cualquier persona sabe que cumple con unos criterios, o sea, digamos, unos criterios que se basan en capacidad técnica, conocimientos y experiencia. Eso semejante es la certificación C. Mis datos de contacto, pues me pueden buscar en LinkedIn como Juan Pablo Jaramillo Patrón o buscándome por este perfil, Energy Beast Tech Manager, o bueno, yo creo que la forma más fácil es encontrarme para quienes estén interesados en recibir una copia de esta presentación. ¿Por qué mantenimiento centrado en energía? Fundamentalmente porque pues, es un tema que cada vez percibo yo va teniendo más y más acogida, aun cuando hasta cierto punto de vista puede resultar ser eclipsado un poco por los temas ambientales y ahora en particular todo el tema de huella de carbono, la nueva ley de acción climática que la presidencia está promoviendo, ahora que llegó con nuevas energías y cargado de ilusiones para todo el planeta, con base en los resultados de la presentación que tuvimos en el COP26, que fue, digamos, la reunión, el encuentro que sucedió en Glasgow, pues tendría uno a pensar que es un tema que tiende a perder vigencia porque importan más las emisiones de CO2, obviamente, y de metano y de óxido nitroso a la atmósfera que la gestión energética. Realmente, digamos que Colombia, pues, no es un país que mande la pauta desde el punto de vista energético, pero sí es cierto que para aquellos que están interesados en temas de sostenibilidad y de huella de carbono, pues cuando se hace, por ejemplo, el análisis de huella de carbono de una empresa, se encuentra pues que la forma de que una organización reduzca su impacto o su huella de carbono, pues es por un lado haciendo una compensación y la compensación se logra solamente de un modo y es sembrando árboles. De ahí vienen una serie de cosas que el gobierno nacional pretende explotar para que nuestro país sea un vendedor de bonos verdes. Y por el otro lado es la reducción de la huella. Entonces, ya una de las acciones más estrategias de reducción importantes es la eficiencia energética. Entonces, es ahora novedoso, ha adquirido, digamos, unos nuevos impulsos, sí es cierto, a raíz de lo que les acabo de comentar, pero no es nuevo. Por lo menos en este póster de la Administración de Combustibles de Estados Unidos, que hoy por hoy es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, pues desde 1918 ellos decían, mire, la luz consume carbón, ahorre luz, ahorre carbón.
Entonces, cuando empezamos a ir un poco más, a hilar un poco más fino alrededor de los temas de gestión energética, pues la administración o gerencia de la energía tiene muchísimas aristas. Em, digamos que por ese tema y esa necesidad ambiental y además porque hasta cierto punto de vista es más fácil, porque se ve y es más fácil manejarlo y administrarlo, entonces ha habido una predominancia viendo las organizaciones que además de certificarse en ISO 9001, muchas que apuntan a 14001 también. Perdón. Entonces, la administración energética, por ejemplo, en países como el nuestro, digamos que son países que estamos en vía de desarrollo, donde no tenemos una cultura energética bien arraigada, pues vienen siendo un poco eclipsados y subestimados. Y digamos que en este slide les muestro que es mucho más que eso, es mucho más que la gestión, la gestión ambiental, la administración de la energía. Porque tiene que ver con, necesita que una organización, cualquiera sea su objeto social y sus alcances, debería tener una estrategia energética. Para eso se necesita alguien que tenga competencia y conocimiento de hacia dónde se está moviendo el mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las nuevas fuentes, etcétera, etcétera. Tener la capacidad de seguir los costos de la empresa proveedora. Una vez hice un acompañamiento como experto técnico para un proceso de auditoría 50001 de una empresa importante del sector energético en Colombia. Y la persona, mi contraparte, la persona que estaba atendiendo la auditoría, no tenía claro si era cliente regulado o no regulado. Y cuando uno mira y se pregunta cuál es la formación de esa persona, pues no es una formación, no tiene una formación en las áreas de ingeniería que se requieren para esto. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Si usted es un ingeniero de mantenimiento, es bienvenido proyectos para que se fortalezcan en esa área. Si usted es un ingeniero de proyectos, igual. Digamos que requiere unas competencias que son demasiado particulares y especializadas. Me atrevo a decir yo más especializadas que el tema ambiental. Porque el estándar ISO 50001 salió como, digamos, como una especie de hijo, como un apéndice más bien, de 14001. 14001 se dieron cuenta los europeos, el comité ISO, que 14001 tenía que tener un foco y todo lo que se podía asociar a la parte, a la parte ambiental vinculada a la energía, a la gestión de la energía, era muy grande. Tanto que dio para una norma nueva. 50001 es la primera versión, surgió en el 2011 y ahora tiene una segunda que data del 2018 y ahí va el proceso. Entonces, todos estos elementos, pasando por la economía de la energía, los proyectos de energía, que no son, que se pueden encauzar en proyectos que tienen un impacto ambiental en la medida en la que un proyecto de energía bien administrado, que tenga unos buenos resultados, reduce huella de carbono, pues es importante. Entonces, ¿dónde pone la mira el mantenimiento centrado en energía? Con sus siglas del inglés SM. Acá, en proyectos de energía, en entrenamiento y capacitación de las personas, porque ahora el foco del área de mantenimiento cambia. Entonces, usted ya no va a ser un reparador de maquinaria o un mantenedor de las condiciones operativas de un proceso, sino que adicionalmente ahora usted viene a ser un elemento clave en la gestión energética de la organización. Porque cada vez que usted aprieta o suelta o no aprieta, aprieta en demasía o no aprieta con suficiente torque el terminal de conexión de un conductor a un breaker, ahí hay pérdidas. Entonces, y se puede demostrar, de pronto no alcanzamos a hacer eso, pero por eso, digamos, de una vez voy extendiendo la invitación. Con ASIEM, valga la cuña, tenemos programado, no recuerdo si creo que para el mes de abril o el mes de mayo, un seminario de 16 horas donde vamos a entrar en mayor detalle sobre, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo apreté mal un tornillo. ¿Cómo puedo contabilizar las pérdidas desde el punto de vista de energía que se van por un tornillo sobre o mal apretado?
ese tipo de cosas, ahí hay que tener una conciencia energética. En ese simple punto. Y se puede demostrar que una resistencia de un circuito importante, donde circulan 100 amperios, donde de pronto un mal contacto puede tener una impedancia de medio ohmio, es plata. Dependiendo de la tarifa de la energía, y ahora más que nunca es importante también porque los costos energéticos están subiendo. Digamos que en el mercado regulado los costos de la energía pues están disparados, disparados. Ingeniero Juan Pablo, se nos, ingeniero Juan Pablo, ingeniero Juan Pablo, se nos fue el audio. Ingeniero Juan Pablo, se nos fue el audio, ingeniero. Perdón, ingeniero, ingeniero Juan Pablo, excúseme. No sé si todos estamos escuchando. Por favor, le damos clic a la manito si estamos escuchando. Ingeniero Juan Pablo, ¿me escucha? Ingeniero, se nos fue el audio hace un minuto y medio. Ingeniero Juan Pablo, ya pido por favor un momento, ya me voy a comunicar por interno con él para recuperar la conferencia.
Ok, ya me comuniqué con el ingeniero Juan Pablo Jaramillo. Es una pequeña falla de internet, pero de inmediato se está conectando. Bueno, aprovechamos este tiempo para invitarlos a que ingresen a www.acien.org y puedan realizar sus inscripciones a nuestras actividades virtuales. Recuerden que hoy tenemos el resumen de 5G a las 6:30 de la tarde. Ingeniero Juan Pablo, ya tenemos paso como presentador. No vemos conectado su audio. ¿Sí me escuchas? Ah, perfecto, lo escucho perfecto, ingeniero. Ok, sí, lo tenía interrumpido entonces. Ahora voy a proceder a compartir ver cámaras web. Entonces voy a apagar mi cámara. No, a ver, no creo que haya necesidad. Me perdí. Ver pantalla, compartir pantalla. Están pudiendo ver toda mi pantalla en este momento, me imagino yo. Correcto. Listo. Ahí ya deben poder ver la presentación. Aló. La vemos, ingeniero, la vemos. Listo, ok. Entonces, disculpen por el tema. Entonces, me comentaba Oscar que me quedé colgado en una idea que estaba terminando de cerrar. Y es que, a fin de cuentas, todo lo que tiene que ver mantenimiento centrado en energía se asocia con en capacitación de la gente, análisis de operación y mantenimiento. Les explicaba un poco que la auditoría energética y estaba haciendo, digamos, una cuña hablándoles un poco de la invitación que queremos extenderles desde ASIEN para un seminario que voy a estar dictando de unas 16 horas, donde, por ejemplo, les vamos a explicar en qué fase de un proceso de auditoría energética se requiere que de un proceso, un proyecto de energía, se requiere que una auditoría energética entre. Entonces, a fin de cuentas, sea lo que sea que yo implemente, necesito medirlo y verificarlo. Entonces, algo que es sumamente importante es poder tener una infraestructura montada en mi proceso productivo para que se pueda tener un control permanente de cómo es el desempeño energético de una línea de producción. De hecho, los resultados de ese consumo energético de una línea de producción es como el electrocardiograma que nos hacen a nosotros, donde se puede ver, oiga, usted cómo se está comportando en el tiempo. Podría uno incluso eventualmente llegar a identificar falencias en la producción. Podría darse cuenta cuando hay equipos que son, digamos, relevantes en su consumo de energía para la planta en malas condiciones de operación, todo ese tipo de cosas. A fin de cuentas, pues mantenimiento centrado en energía tiene que ver con todo esto. Y lo último que dice cuando Oscar me dijo que no me estaban escuchando, es que es como yo lo veo como una supraespecialidad de mantenimiento. Ahora todo se convierte en dinero. Las acciones que el área de mantenimiento haga o implemente en su gestión del día a día tienen un valor importante para la organización.
que pasa es que no todas las organizaciones, y como esto todavía es algo relativamente nuevo, no lo tienen claro. Entonces, les vuelvo y les digo, el hecho de apretar un tornillo, alinear un motor apropiadamente, controlar, tener control de los termostatos, saber qué tipo de fuente de luz debo utilizar en determinadas condiciones y con base en eso hacer un mantenimiento, un diseño apropiado para una buena iluminación. Control de fugas en líneas de vapor. Todo eso pues, es mantenimiento. Hacer mantenimiento a válvulas, ¿sí? Estaciones reguladoras de vapor, válvulas de seguridad. Todo eso tiene implicaciones de costo en el día a día. Lo que pasa es que son costos que nunca se sacan a flote. Entonces ahora el área de mantenimiento tendría que tener la responsabilidad de cuidar ese bolsillo, ¿sí? Y hacerse responsable de evidenciar y hacer que la organización, la alta gerencia, vea eso. Y Juan Pablo, volvimos a perder el audio. Por favor, apagamos la cámara para que sea más fluido. Entonces, ¿cómo dar las oportunidades? Ok. Listo, cámara desactivada. Vamos a ver cómo nos va. Ay, Dios mío. Entonces, ¿me escuchan, Oscar? Perfectamente, Oscar, ¿me ingeniero. escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. No, lo escuchamos Listo. perfectamente, Entonces, ingeniero. cuando vamos a... Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando vamos a trabajar modelos de conservación de energía y también de eficiencia energética, pues el mantenimiento centrado en energía tiene todo que ver cuando uno mira en este modelo que les estamos planteando acá, que no es invento mío, sino que, digamos, lo manejan expertos y digamos, en lo que tiene que ver con formación SEM, le enseñan a uno que hay una pirámide, ¿sí? Y esa pirámide, la base de la pirámide sobre la cual una estrategia energética de una organización se funda es en la conservación de la energía, donde más involucramiento se requiere tener con la gente, porque además, y además de todo, es trabajar en la base de la pirámide es lo que menos costos o CAPEX costo de inversión o CAPEX me pide. Muchas organizaciones se clavan de una vez en paneles solares, pero se les olvida trabajar en modelos en conservación de la energía. Mantenimiento centrado en energía, mira eficiencia energética, conservación de la energía y eventualmente se puede involucrar en proyectos asociados a demanda y energía renovable, porque tendría una voz autorizada para decir, pero aquí es donde mantenimiento centrado en energía se enfoca. De hecho, solamente mejorando la operación de los equipos y los sistemas productivos, la literatura dice que se pueden rendir hasta 7% de ahorro. Entonces, si una organización tiene planteado reducir sus consumos de energía en un 3%, manteniendo sus niveles, en comparación con sus niveles de producción actuales, entonces, mediante, no sé, un indicador, entonces tienen un indicador de productividad energética, y no estoy hablando de eficiencia energética, sino de productividad energética, eso es algo que trataríamos un poquito en el seminario al cual les estamos haciendo la cuña. Entonces yo puedo aumentar la intensidad con la que utilizo mi energía para producir la misma botella de cerveza o el mismo vaso de kumis o el mismo kilo de alimentos o de cemento o de lo que sea. Hay que trabajar esa acá. Entonces le pega a la base de la pirámide. Entonces, los modelos de la conservación de la energía es la base de la pirámide, y dentro de la literatura, digamos, este modelo fue aterrizado por un señor que se llama Marvin Howell. Este señor Marvin Howell, que escribió su programa Energy Centered Maintenance, digamos que un programa verde. Entonces, él plantea que para implementar modelos de conservación de energía uno necesita utilizar las 6 Cs. Perdón, para implementar programas de conservación de energía uno debería utilizar un modelo de las 6 Cs. Entonces, las 6 Cs están involucradas en estos 5 pasos y es básicamente yo parto de un plan, ¿sí? Y luego miro cómo debo hacer para que ese plan se cumpla. Luego
como obviamente necesito trabajar con la gente porque es conservación de la energía, todo el mundo debe quedar involucrado, entonces lo pongo todo en un PowerPoint y se lo comunico a la gente. Después de que se las he comunicado la responsabilidad de todos y cada uno de los que tengo ahí en esa sesión, los comprometo por el planeta, por su organización y por su propio bien, porque estamos hablando de sostenibilidad. Después de que se han hecho las acciones, entonces empezamos a trabajar en un cambio de cultura. Y el cambio de cultura, que es para que el programa tenga éxito, necesitamos trabajar mucho en capacitación de las personas. Entonces, cuando se logra ese cambio de cultura, porque el personal, el equipo de trabajo se comprometió, entonces tenemos que tener en paralelo un sistema de medición para poder reportar cómo van los rendimientos de esta actividad. De tal suerte que yo pueda entrar a ver cómo hago para mantener esos resultados en el tiempo. Y una de las maneras, y este modelo lo requiere así, haya reconocimiento a la gente. Entonces, ¿dónde están las 5 Cs? Porque yo tengo que tener un cambio de la gente y un cambio de cultura. Aquí están las 5, las 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. La comunicación, pues, se puede considerar parte de las Cs, pero no. Realmente es fundamental en la parte de conservación. Entonces, tengo que tener un dashboard para que todo el mundo esté viendo, mire, vamos así. Nuestra intensidad de energía o nuestro uso energético, nuestros indicadores. Ingeniero Juan Pablo, nuevamente perdimos el audio. Modelo TPM, pero que están embebidos en un sistema de calidad. Entonces, en la parte que les compete, pues saben más que nadie que están metidos en un ciclo de Deming que es el PHBA. Otros modelos que, por ejemplo, se pueden montar sobre sistemas de gestión de calidad son los modelos de Six Sigma, por ejemplo, el del DMAIC, que básicamente se utiliza para hacer diseño robusto o para mejoramiento de procesos. Y un modelo Lean, por ejemplo, el que yo, digamos, he estudiado mucho y me gusta bastante porque este señor Jay Arthur se lo explica a uno de una manera tal que dice, wow, Six Sigma se puede, ¿sí? Entonces, sobre todo en mantenimiento, hay que trabajar mucho Lean. Entonces, todos esos modelos, sea cual sea el que ustedes, en el que estén trabajando, se puede alinear perfectamente porque son procesos de mejoramiento continuo. Y en el modelo SM, del cual estamos hablando, el señor Howell plantea que se necesita enfocar a hacer un énfasis en mejoramiento continuo. Entonces, ese mejoramiento continuo se logra, por un lado, trabajando en conservación de energía y también trabajando en eficiencia energética. ¿Dónde están mis proyectos y mis progresos? La idea es que los ahorros que se tienen de la base del modelo de conservación de energía, de la parte que tiene que ver con conservación de energía, esos recursos que se ahorran, que se salvan, no se vayan, no se devuelvan a las utilidades de la organización, sino que se reinviertan para mejorar procesos desde el punto de vista energético, de tal suerte que yo aumente la cosecha de dinero producto de estos proyectos y vaya aumentando, tenga una bolsa que se va retroalimentando a sí misma y va creciendo y cada vez pueda yo reinvertir para poder mejorar mi estándar. Entonces, ese es básicamente, digamos, desde el punto de vista financiero, la aplicabilidad que puede tener los ahorros dentro de un modelo de mejoramiento continuo. ¿Es un cambio de paradigma? Sí, total, porque muchos ven los ahorros como algo que se puede utilizar para mejorar procesos o para entregar a los accionistas de la organización. Pero digamos que este modelo lo que plantea es que se utilicen los ahorros para usted mejorar, porque todos se benefician. De hecho, hay estudios que dicen pues, que los valores de las acciones de las organizaciones que cotizan en bolsa, cuando están montados en este tipo de modelos, se aumentan.
Entonces, usted reinvierte el dinero para mejorar, pero la organización sigue ganando porque su cotización en bolsa mejora. Ya, obviamente, la imagen ante el público, los stakeholders, todo el mundo. Entonces, ¿qué es eficiencia energética según el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia de Cambio Climático? Pues para ellos es básicamente, lo tienen definido como medida de la energía utilizada para entregar un bien o servicio, ¿ok? Y mejorar la eficiencia energética significa tomar más de la energía que usamos. Entonces, yo, digamos, lo interpreto así. Es básicamente como hacer lo que hace una fábrica, una planta, un proceso, un hospital, ¿sí? Un colegio, ¿sí? Pero consumiendo menos energía. Eso es básicamente la interpretación del modelo de energía, de eficiencia energética. Entonces, ¿cómo se diferencia conservación de energía con eficiencia energética? Entonces, conservación de energía es básicamente ahorrar energía. Es no usar energía. Es poner un alto a la generación desde el lado del sistema de transmisión nacional. Es decir, cuando yo apago la bombilla, le estoy diciendo a las centrales térmicas o hidráulicas o solares, no genere estos kilovatios hora para mí. Eficiencia energética es cuando yo efectivamente necesito sí o sí la energía para producir. Entonces, lo que pretendo con eficiencia energética es reducir la cantidad de energía que utilizo para seguir produciendo. Eso es básicamente. Entonces, digamos que es un uso creativo e inteligente de la energía mediante la tecnología. Entonces, yo puedo utilizar sistemas de información para poder tomar decisiones. Los sistemas de información no tienen una implicación directa sobre los procesos y los equipos, pero sí nos dan información sobre cómo operar, cómo mejorar. Cambio de compresores con un índice, con un ER, un índice de eficiencia energética con una relación más alta. Cambiar bombas, utilizar en bombas centrífugas o ventiladores. Entonces, cambiar el control de flujo de caudal de bomba mediante válvulas por bombas con control de velocidad en los motores. Así sucesivamente. Entonces, cuando se va a trabajar conservación de la energía o eficiencia energética, normalmente hay que tratar de empezar por lo más simple para poder tener logros que se puedan comunicar, presentar y con los cuales darle premio a quienes tuvieron participación. Entonces, muchos muchos tienen muchas definiciones sobre qué es un fruto fácil, pero en el modelo SM son esenciales para complementar el modelo. ¿Qué es un fruto fácil? Es uno que el cliente lo ve, lo puede tener encima, e incluso le estorba, pero no tiene ni idea de cómo tomarla, ¿verdad? Es un poquito más complejo que aun cuando un fruto fácil es enseñarle a la gente a pagar energía y eso es apagar el switch, ¿sí? Pues a veces puede resultar contraintuitivo. Es muy difícil enseñar y capacitar a la gente para que tome decisiones autónomas sobre su interacción con la energía. O por ejemplo, en esta planta que yo visité durante mucho tiempo, más de un año pasaba yo al frente de este sitio. Y es la entrada de esta planta y este es un tanque de recolección de condensada. Entonces, obviamente, pues lo que se ve aquí botándose es vapor flash y la gente dice, es vapor. No es una emisión que genere gases de efecto invernadero frescos. Nadie entiende que es una ineficiencia en su sistema y que en la medida en la que esto se bota durante horas, días, semanas, meses, es energía, es plata que se está drenando de las utilidades de la organización. Hay que hacer la ingeniería. Pero la foto no es necesariamente una imagen de un fruto fácil de alcanzar, pero sí es básicamente para venderles la idea, el concepto de que son cosas que a veces tenemos enfrente de las narices, pero no sabemos cómo adquirirlas. Entonces, ¿qué es un fruto fácil? Un fruto fácil es, digamos, dentro de lo que el ASHRAE 90.1 de 2013, porque ahí, vuelvo, insisto, muchos autores dicen que hay distintos tipos de fruto fácil. Yo voy a plantearles solamente la versión del ASHRAE 90.1 de 2013, que es el documento que se utiliza para la certificación LEED de edificios. Entonces, uno es puntos de control de sistemas de aire acondicionado. Por Dios, la temperatura de confort es 23. ¿Quién dijo que era 16 grados Celsius?
¿Por qué en Barranquilla tiene que ser más frío que Bogotá? ¿Sí? Entonces, ajústalo a 23. El impacto es dramático. Las leyes de afinidad, bombas y ventiladores, eso es un platillo suculento que se paga muy rápido. Rápidamente. Cuando tengo una oportunidad de control de flujo de caudal, usen eso. Iluminadores, ponemos switches, bueno, que también eso funciona, es cierto, y enseñarle a la gente a aprender y apagar. Los sensores de presencia son de varios tipos y dependiendo de su correcta selección, yo puedo o no aplicarlo apropiadamente. ¿Cuál es el mensaje? Que puede definirse como fácil, entre comillas, pero se necesita una buena escalera para acceder a ellos. Entonces, el fundamento técnico, que es algo sobre lo que creo que, sobre lo que yo creo que no me cansaré de insistir, es que se necesita. No es, vaya, hágalo, no, y ponga cualquier cosa. No, de eso no se trata. Usted necesita una labor de ingeniería previa. Pues no tan intensiva para estos en particular. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es el mantenimiento centrado en energía? Entonces, como les mencionaba, lo generó este señor en 2012, porque él se dio cuenta de que había un ecosistema, por lo menos en los Estados Unidos, donde se veía que se gastaban 500 billones de dólares al año en energía en los Estados Unidos y que el 30% era de los costos operacionales de la industria corresponden a la energía. O sea, que había una oportunidad enorme. Entonces, este es el texto de él, A Green Maintenance System, de Marvin Howell, y el señor planteaba que en el programa de reducción de energía, para hacer un SM, yo tengo que trabajar sobre 3 cosas. Frutos fáciles de alcanzar, dentro de lo que es la definición de él. Para él un fruto fácil de alcanzar son muy sencillas, mucho más sencillas que les acabo de mostrar. Vuelvo, insisto, depende del enfoque de cada quien. El otro es trabajar sobre modelos de conservación de energía y el otro es vía eficiencia energética, vía SM y proyectos de energía. Entonces, en el cronograma o en la historia de los tipos de mantenimiento, la cronología de los tipos de mantenimiento, empezando por los correctivos preventivos y periódicos que datan de 1950 y 1951, o sea, eso es viejo, ¿sí? Llegando a los modelos de sistemas de gestión energética, versión más reciente, 2019-2018, está el SM que data de 2002. El más reciente fue el RCM. RCM arrancó en 1960, pero hasta en los 78 se hizo popularmente conocido cuando se empezó a aplicar de manera radical en el sector aeronáutico. Entonces, el más reciente es del 78. Ahora, TPM nació en el 51 en Japón y hasta los 80 se hizo popular en los Estados Unidos. Entonces, digamos que TPM y RCM son más o menos contemporáneos. Esto viene a estar casi 30 años después, SM. Entonces, esta es la novedad. La cresta, es la ola que está empezando a tener una cresta. SM es el régimen de mejoramiento continuo del mantenimiento que combina actividades físicas preventivas y predictivas. Es decir, yo hago mantenimiento preventivo y predictivo con un propósito, para atacar las oportunidades de ahorro de energía desde el punto de vista de mantenimiento. Entonces, yo tengo tareas en mi calendario, tengo, digamos, un programa, un software de mantenimiento, un Computer Research, bueno, un CRM. Entonces, tengo un programa de mantenimiento, tengo una serie de actividades. Ahora, lo que quiero es que la priorización de esas actividades se haga con una óptica diferente. Ya no solamente voy a estar como en TPM y en RCM, encargándome de que el flujo de producción se mantenga, sino que ahora voy a priorizar también teniendo en cuenta dónde hay mayores pérdidas de energía. Entonces, mantengo los parámetros operacionales de los equipos y su eficiencia, ¿sí? Para asegurar que mi negocio sea sostenible. Ese es el simple cambio de paradigma. Ya no estoy, vuelvo, insisto, pensando en mantener la confiabilidad de los procesos, lo cual es esencial, sino que adicionalmente le meto el ingrediente energía a la ecuación. Entonces ya mantenimiento deja de ser un gasto
El mantenimiento es un gasto, no es un costo, es un gasto, ¿sí? Sino que ahora se me convierte en una oportunidad de sostenibilidad, una unidad de negocio que produce dinero. ¿Cómo? Ahorrando energía. Este es un término muy castizo, ¿no? Se habla en el mercado de los negavatios. Un negavatio es aquella energía que no generé gracias a que inyecté dinero a algo para no pedir energía. Entonces hay un retorno de inversión por esos vatios que negué a la red. Sí. Entonces muchos lo pueden ver también así. ¿Por qué es necesario? Porque todos los sistemas usan energía y en general se les hace mantenimiento pobre, incluyendo aquellos usuarios significativos de energía. Esto es Norteamérica. Ahora extrapolemos a Colombia, donde digamos que de uno u otro modo, pues nuestra idiosincrasia y la manera en que administramos las cosas, pues no carece de esta visión. Entonces, si eso es allá y se veían oportunidades aquí en Colombia, calculen ustedes, con los costos de energía que tenemos hoy, con todo ese caldo de cultivo que hay, porque las oportunidades de ahorro de energía que se implementan tienen beneficio tributario. Eso es algo que también veríamos rápidamente en el seminario. Las pérdidas de energía como consecuencia de no apagar los motores cuando se debe. Es decir, dejamos el fin de semana, porque lo he visto, empresas estructuradas de mucho presupuesto donde hay desidia, dejan entonces el fin de semana la banda de transportadora prendida. Y nadie se molesta en apagarla, por ejemplo. O cuando opero una bomba centrífuga, ¿sí? Que descarga a través de una válvula y la válvula está prácticamente cerrada y la bomba prendida todo el tiempo y nadie se da cuenta de eso. ¿Ah? Las fugas de vapor, de agua, de aire, controles que no operan en las calderas. Entonces, ¿cuántos lazos de control puede tener una caldera? Control de nivel, de flujo, que se descarga al colector principal, el control de llama, ¿funciona? Todo eso, que es consecuencia de un mantenimiento inadecuado, pues hace que el SM sea necesario. El exceso de consumo de energía o su desperdicio es el criterio primario para determinar las necesidades de mantenimiento o reparación. Entonces, cuando hay un consumo de energía elevado, necesito intervenir. No espero ahora a que el equipo falle. No espero a que el equipo falle. No espero a que tenga que hacer una rutina preventivo. De pronto la programo en función de cómo está siendo el comportamiento energético de ese sistema. La falta de actividades de mantenimiento para medir la eficiencia de operaciones, la eficiencia operacional de los equipos. Perdón, aquí me quedó mal, esto lo traduje mal. La eficiencia operacional de los equipos, como la demanda de un motor y efectividad de los equipos. Ustedes en sus motores de las plantas de proceso saben ese parque que normalmente, según estudios de la PUBME, en el Plan de Acción Energética Integral, el PAI PROURE 2017 a 2022, en ese documento, nos dicen que el 70-75% de la energía que se consume en la industria se va en conversión a movimiento, es decir, a motores. Entonces, si eso es un hecho, su factura de energía, depende del proceso, obviamente, pero técnicamente hablando, el 70% de su factura de energía la controla. ¿Usted sabe qué tan eficiente es ahí? Entonces, una forma también de ver, por ejemplo, las fuentes de ahorro de energía es, que es otra visión paralela, digamos, eso es de otros autores, pues ellos, digamos, finalmente todos coinciden al mismo punto, pero ellos plantean que si yo voy a ahorrar energía, para ahorrar energía debo enfocarme en tecnologías de eficiencia energética. Entonces, variables de velocidad, recuperación de calor, por ejemplo, en las calderas los economizadores, estrategias de operación y producción. Entonces, trabajo en tecnología, trabajo en operación de producción y hago estrategias de mantenimiento o housekeeping apropiadas. Y las estrategias de housekeeping son, haga preventivo, haga predictivo, mantenimiento basado en condición, ¿cierto? Entonces, haga detección y diagnóstico de fallas. Entonces, ustedes ven preventivo, predictivo, RCM, TPM, que va por acá. Entonces, por ejemplo, mantenimiento preventivo, sistemas de distribución de vapor, por ejemplo, iluminación, motores. En motores, ¿qué tiene que hacer? Hombre, apague los motores cuando son necesarios. Hágale limpieza. Sus motores, ¿cómo están los disipadores de sus motores? ¿Sí? ¿Están limpios? El ventilador.
del motor es del diseño original. Eso es un motor que ha pasado varias veces por reparación. Esa empresa que le está haciendo la reparación al motor le está poniendo cualquier ventilador o lo que le ha conservado el que es original, para garantizar que haya una convección forzada apropiada y el motor se mantenga dentro de su rango de temperatura apropiado, lubricación. Entonces, eso es SM. Entonces, dentro de esos tres modelos, pues SM, pues ya les expliqué, me voy a saltar pero básicamente, pues, el RCM se centra en los activos, es mantener los sistemas funcionando. Claro, esto es sector aeronáutico. Los aviones deben funcionar, los sistemas deben operar. En TPM, la metodología es enfocada en la gente. Es la gente de producción, los dueños de su máquina y los que se encargan de hacerle mantenimiento a sus equipos, tenerlas limpias y preferiblemente son la primera línea de mantenimiento para los equipos. Mantenimiento entra en un segundo nivel. Y aquí SM, pues, toma lo mejor de estos dos mundos. Se complementa. Bien, entonces, si uno mira que mantenimiento está entre el universo de operación y mantenimiento, la filosofía actual es que, hoy lo que les decía, debe ser operacional todo, debo prevenir fallas, debo trabajar en que el mantenimiento, buen mantenimiento hace extensión de vida de los equipos, ahorra dinero, se encarga de que los equipos estén presentables y limpios y adicionalmente este rol que tendría ahora, reducir el consumo de energía. Entonces, yo les digo una historia, es parte de mi experiencia profesional y es que me quedan 5 minutos, pero me voy a tomar de pronto unos 5 minutos más por los inconvenientes que han habido. Es que en mi historia personal es que cuando trabajé en mantenimiento, yo nunca percibí un salario variable. Es decir, yo tenía un salario fijo y hiciera o no, tenía mi sueldo. ¿Con qué riesgo? De que si no hacía bien mis cosas, me sacaban. Entonces, mi aliciente era quedarme ahí. O sea, hacer bien las cosas para no perder mi puesto y tener la posibilidad de escalar o pasarme el área de proyectos. ¿Cuál es el cambio de visión ahora? Que el área de mantenimiento puede tener una porción variable en función de sus resultados. ¿Cómo se cuantifican? Porque le pega a las utilidades de la organización. Entonces, en función del cumplimiento de objetivos, de la eficiencia energética de mi sistema, de los resultados que tengo en mi gestión, que son cuantificables, porque hace que mi organización sea más competitiva, yo pueda tener una porción variable. Cambiaría el modelo y el modelo de hoy. Entonces, para trabajar en SM, pues es básicamente volver a los basics, back to basics, como algunos dicen. Trabajar en preventivo y predictivo, dado que preventivo se basa en el tiempo, en uso o ciclos de operación, y el predictivo en la condición del equipo. La combinación de los dos hace que, como ambos tienen costos bajos, porque las actividades correctivas o de reparación son más costosas, ¿cierto? Porque además tienen unas implicaciones desde el punto de vista de costos de producción, pues son las acciones más básicas, más fáciles y que mejores resultados nos dan. Ahí deben inocularse en las rutinas de preventivo y predictivo lo que yo tenga que hacer para poder mantener mis equipos funcionales. Entonces, preventivo o predictivo. Termografía es una herramienta predictiva o preventiva dependiendo del uso que se le dé. Entonces, yo puedo, para hacer un predictivo, pues yo sé que yo tengo que tener una tendencia en el tiempo y ir evaluando periódicamente la condición de algo para que cuando yo sé que se sale de mis límites de control, disparar una acción que tenga que ver con cómo corregir esa tendencia. Eso es básicamente predicción. No es yo tomé la foto y ya voy a hacer algo. No, eso no es predictivo. Predictivo es una filosofía, es algo que se tiene que implementar y que requiere tiempo para poder, porque de ahí nace, es la naturaleza del término, predicción. Entonces yo sé la condición de un equipo cuando lo recibí de nuevo. Lo voy monitoreando, le hago verificación de vibraciones cada 3, inicialmente cada 3, luego voy distanciando cada 6, de pronto cada 9, me quedo ahí y voy viendo una tendencia. Y cuando llego al punto de alerta actúo sobre el equipo. Necesita tiempo. Preventivo es
digamos bien, ver en retrospectiva las lecciones aprendidas y sobre eso hacer la programación. Ambas se utilizan y tienen resultados que dan rédito desde el punto de vista de SM. Entonces, cuando yo voy a implementar un mantenimiento, un programa así, entonces, pues primero necesito tener aprobación de la alta gerencia y su compromiso. Esto no es algo que salga de mantenimiento, a menos que ustedes en mantenimiento sean muy buenos y tengan, digamos, una relación muy abierta, sana, directa, de acceso a la alta gerencia, ¿sí? Pero pues normalmente eso no ocurre porque las organizaciones en Colombia, cuando algunas están cambiando, pues es casi siempre piramidal. Entonces, toca pasar por la gerencia de proyectos, y la gerencia de proyectos entonces tiene que consultarlo con la gerencia de operación o de producción, y luego eso llega a la gerencia, a la alta gerencia. Entonces, es complejo. Esto debe venir de arriba hacia abajo. Lástima que creo que casi, muy probablemente quienes están en esta charla no tienen ese rol de alta gerencia, pero así es como debería. Debería partir de una alta gerencia y su compromiso. Este tema, cuando un sistema requiere de alta gerencia y compromiso, eso siempre me llama a la memoria ISO 50001. Porque cuando una organización se compromete con un sistema de gestión energética, eso involucra, eso parte de la alta gerencia. Entonces, si una organización está metida en ese modelo, es mucho más fácil que empiece a implementar ese. Pero no significa que no se pueda. Tendrían que ser muy buenos vendedoras hacia arriba y pedir recursos para poder valorar el tamaño de la oportunidad que ustedes en el área de mantenimiento representan para la organización si se implementara ese modelo. Ya la literatura dice que puede ser hasta un 7%, pero eso no es de la noche a la mañana. O sea, no les pueden empezar a dar recursos o cambiarle el nombre al área de mantenimiento o poner a alguien a que frente al tema y los resultados se van a dar de forma inmediata. Eso no sucede así. Ustedes saben, eso es irreal. Después entran a identificar los equipos que usan más energía en exceso. Pues claro, yo, digamos, selecciono las batallas, determino a cuáles debo hacerle seguimiento, por si acaso, hacer un piloto de un sistema devorador de energía donde yo tenga una batalla fácil de ganar, determino qué tareas de mantenimiento central en energía se deben conducir para ese devorador de energía no me pida tanta energía. Entonces, no sé, es un sistema eléctrico, un circuito que yo sé que, Dios mío, eso como pide. Es el área donde más impacto tengo. Entonces, ¿y eso de qué depende? De motores. Bien, los motores, ¿cómo están? Bombas, ventiladores que mueven, son compresores. ¿Qué debo hacer? Entonces, eso es determinar las tareas. ¿Se le pone el apellido SM? Sí, porque si usted va a hacer, por ejemplo, en un sistema de aire comprimido, un mantenimiento a el filtro de aire, ¿sí? O el secador, y usted sabe que ese secador no se le cambia, no se le hace mantenimiento hace 4 años, esa actividad no es un mantenimiento del sistema de aire comprimido, no es una actividad de mantenimiento centrado en energía. Porque cuando el secador no funciona bien, tiene una caída de presión muy alta y entonces obliga a que el compresor de aire suministre mayor presión de descarga para poder compensar esa caída de presión en el secador. Entonces, se sabe que el consumo de energía del compresor, si es con motor eléctrico, se incrementa en un 7% por cada 2 bares, por cada 15 libras de presión que yo tenga. Eso lo veríamos en el seminario, yo les explicaré cómo es que funciona. El caso es que vamos en 5, 6, determinar qué medidas proactivas deben incluirse en un plan de mantenimiento regular. Entonces, ay, hombre, no sé, ¿qué lecturas? Tomar lecturas de equipos de proceso, tomar lecturas de los tableros eléctricos, determinar dónde necesitaría yo equipos para poder mejorar mi instrumentación y poder hacer diagnóstico, monitoreo y medir energía eléctrica o otro tipo de fuentes de energía. Alcanzar la eficiencia operacional y de mantenimiento. Entonces, aquí nos vamos un poco a TPM, ¿no? La eficiencia operacional de todo el proceso. Entonces, ¿cómo puedo alcanzarlo? Y en el mantenimiento, entonces, definir un indicador y tratar de acercarme a él. Entrenar a la gente del área de mantenimiento y entrenar a todo el personal técnico y mecánico sobre los procedimientos, pero a las personas, las operativas
de proceso, tanto a personal técnico y mecánico. Entonces, para que el programa funcione, vuelvo e insisto, debe tener 8 características el programa. Debe haber un compromiso de la alta gerencia, entonces para eso se requiere aplicar conceptos de change management. No sé si ustedes, entonces esto es muy interesante porque usted ya no solamente se vuelve un ejecutor técnico, sino que tiene que volverse un estratega. Entonces usted tiene que tener conocimientos de gestión estratégica. Y uno de esos es este. Usted trabajar en gerencia del cambio. Porque va a haber gente reluctante, difícil, entonces usted tiene que trabajar en eso. La alta gerencia, lo apoyo, se compromete y se involucra, pero tengo yo que hacer que mi equipo de mantenimiento me crea, que el área de producción me crea, que el área de proyectos me acompañe, que todo el mundo esté pendiente, que el área de gestión ambiental me apoye. Se necesita ese cambio de paradigma. La reducción de energía es una prioridad corporativa, ¿lo es? Si no, olvídense, no están en la charla que es. Los objetivos corporativos son establecidos y comunicados. El gerente o administrador de energía es una persona que tiene poder de decisión, tiene un objetivo, una meta, unos planes de acción. ¿Lo tiene claro? Para eso se necesita una persona con la competencia técnica. No es una persona ambiental. Es alguien que debe tener competencia técnica para poder saber cómo es el tema energético. ¿Dónde están las oportunidades? Entender un proceso industrial, no desde el punto de vista ambiental, sino energético. Se emplean y tienen visibles los KPI y los KRI. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un KRI? Entonces, estas dos, que hay estrategias retadoras definidas y que hay indicadores de proceso claves y también los de resultados, estos dos se vinculan en un objetivo que yo llamaría lo que Peter Drucker en 1954 definió como gerencia por objetivos. Peter Drucker en el 54, lo que llaman Management by Objectives. Esto es clave. ¿Cuántas organizaciones tienen este concepto clave? ¿Cuántos MBAs, lo digo con todo respeto, saben de esto? O lo saben, de pronto sí, pero lo implementan. 6, hay suficientes recursos para asegurar el programa y sostenerlo. Hay una cultura centrada en la energía. Y 8, se hacen suficientes revisiones. No es cada año. Es como en un modelo de un sistema de gestión. Los sistemas de gestión como 9001, 50001, 14001 permiten que se hagan revisiones por la alta gerencia hasta máximo una vez al año. Y las organizaciones se acomodan a eso. Una vez al año voy a molestar al gerente general con esto. ¡Ah, qué pereza! ¡Qué culpa, pobrecito! Él se queja mucho. Yo sé, don fulanito, que esto es una mamera, pero necesito que usted revise esta acta y firme. No, así no funciona. Por eso empieza con el compromiso de la alta gerencia y termina en la revisión de la alta gerencia. Y no basta una vez al año. Esto tiene que ser una ejecución periódica, quincenal, mensual. ¿Tienen las organizaciones los recursos? De pronto no. Para eso, pues pueden tener consultores o asesores que los apoyen a la organización, que tengan voz y también la capacidad de asesorar y dirigir a las organizaciones hacia el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, pues, todo tiene que ver con la sostenibilidad y para eso es sumamente importante. Lo dejé en inglés porque es del texto original de donde lo capturé. Pero básicamente la sostenibilidad de la sostenibilidad depende de la supervivencia de las organizaciones y para eso tienen que tener objetivos claros y medibles. Entonces, esto es lo que manejaba Peter Drucker, el modelo SMART. Entre todos esos, los requisitos para que debe ser específico, medible, alcanzable, atado a los recursos disponibles y limitado en tiempo, si no es un objetivo bien definido, debo tener el componente de medición. Entonces, los indicadores me permiten a mí saber dónde estoy parado. Entonces, normalmente las organizaciones manejan los KPIs, que es básicamente lo que se define como un indicador líder. Esto es teoría de SM, como un indicador líder, pero se vinculan, por ejemplo, a cuántas capacitaciones realizó sobre las que tenía proyectadas. Eso son acciones y son actividades. ¿Cuántos inspectores tengo hoy? Ingeniero Juan Pablo, nuevamente se nos fue el audio. Sobre los que pretendía tener. ¿Cuántas actividades se están realizando? Eso es gestión. Se basa en ese. Señor, me pasé, me quedan 2 minutos. Y el KRI
tenía que hacer, cómo fue mi consumo mensual de energía. Los dos son los que me llevan a la meta. Entonces, eso fue un brochazo que es mantenimiento centrado en energía, pero si ustedes se dan cuenta, no es algo descabellado, es algo como es el siguiente paso lógico. La invitación, pues, es a que sigan estudiando el tema y, ¿por qué no? Pues, nos acompañen en el seminario que vamos a dictar. Quisiera saber si hay alguna pregunta por parte del auditorio, Oscar. Gracias, ingeniero Juan Pablo. Bueno, vamos a ver su pregunta. Bueno, nos escribe el ingeniero Daniel Ortiz Plata, creo que lo conoce, que si es posible que se reúnan para hablar sobre el tema. Por supuesto. ¿Me puedes escribir un correo? Voy a tratar de escribirlo acá, Daniel. ¿Lo puedes escribir lo voy a escribir en el chat? Ah, no, aquí hay una herramienta de dibujo, aquí va. Entonces, este es mi correo para quienes quieran copia de la presentación, me escriben. O me buscan por LinkedIn, jpjaramp@outlook. Perfecto, vamos a ver si alguien más tiene ¿Listo? preguntas. Simplemente dar clic en el icono de la manita y con mucho gusto vamos a habilitar su micrófono. Bueno, y en caso que tengan preguntas fuera de la conferencia, simplemente se pueden dirigir directamente aquí al correo electrónico del ingeniero Juan Pablo Jaramillo. Vamos a verificar más preguntas. Listo. Perfecto, ingeniero Juan Pablo, no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Disculpen por los inconvenientes técnicos. Nunca realmente no supe qué sucedió con el micrófono. Bueno, no me queda más sino desearles que pues le saquen provecho a este abrebocas y pues mucho y lo mejor de lo mejor en su gestión profesional y personal. Con todas las bendiciones. Nuevamente a ustedes, Oscar, gracias por tenerme aquí con ustedes. Excelente, ingeniero Juan Pablo. A usted muchas gracias por su excelente disposición. Y pues como siempre esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales, tanto en el Departamento de Servicios al Ingeniero como en el área de educación continuada. Con todo gusto. Juan Pablo, un excelente día, señores asistentes. Muy buen día para todos y nos vemos a las 6 de la tarde en la otra actividad virtual. Feliz tarde. Hasta luego.